Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 1 de junio, señores, del 2023. 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, una llovizna. Tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy muchas informaciones. Ayer hubo un consejo de gobierno, el presidente estuvo reunido. En los Estados Unidos se aprobó en la Cámara de Representantes el acuerdo sobre el techo de la deuda, como se conoce, para que los Estados Unidos puedan, mejor dicho, enfrentar todos sus compromisos y acreencias y no caer en un default de su crédito, que sería algo desastroso. Eso lo vamos a comentar y analizar en unos instantes. El Banco Central tomó medidas ayer también con la reducción de 50 puntos básicos en su tasa de política monetaria. Eso lo vamos a analizar también en unos instantes. Y adicionalmente a eso, ver las informaciones globales que hemos tenido en el día de hoy, que están en la primera plana, básicamente, como hacemos permanentemente. Vamos a ir por parte. De entrada, Diario Libre, primera plana. Dice, la Barrick pagará 1.135 millones de fianza para poder hacer la presa de Cola. Esa era una discusión que se tenía con la comunidad. Se llegó, ese es un buen punto que se le anota el ministro Almonte, de haber viabilizado esa situación con esas comunidades. Se buscó un lugar. Toda explotación minera, industrial, tiene unos efectos colaterales, unos daños al medio ambiente. La idea es, se hacen las evaluaciones medioambientales de cómo se pueda minimizar. No hay de otra. Una extracción minera genera daños colaterales en áreas de influencia. El uso de la energía que se usa para explotarlo genera daños medioambientales. Pero el desarrollo requiere de los minerales y todo eso. Bueno, en el caso de la Barrick, yo tengo el honor, el gusto, el placer, ¿cómo se diría?, de haber trabajado cuando esa empresa se llamaba La Rosario y fue nacionalizada. Y ahí se explotaban los óxidos. Luego se pasó a querer explotar los sulfuros y con una misión de las Naciones Unidas, del PNUD, yo no tenía mucho en el país, trabajaba en la Comisión Nacional de Política Energética y el secretario técnico de entonces, el ingeniero Carán, me asignó como contraparte, se me asignó con un técnico especializado de Naciones Unidas, un señor colombiano, para hacer un estudio de la evaluación del impacto que tendría la explotación de los sulfuros en la Rosario Dominicana. Entonces se planteaban tres tipos se planteaba el roasting, se llama, que era la tostación de los sulfuros, porque lo que había antes era el óxido y eso se trituraba y no generaba esos impactos. Esto iba a generar, por su naturaleza, ácido sulfúrico. El problema era, entonces, ¿qué hacer con ese ácido sulfúrico? Fue mi prueba de fuego. Ahí, bueno, yo era prácticamente un muchacho, colaboraba con el especialista, pero no era él, el cerebro era él, un tipo reputadísimo. Y bueno, entre las tres opciones, una era que se llevara el ácido sulfúrico que se iba a producir por esa explotación de la mina, de esta mina, donde está la Barrick hoy día, se llevara por un acidoducto, una tubería, un acidoducto hasta Arroyo Barril en Samaná, y de ahí se exportara para producir fertilizantes o instalar una fábrica ahí mismo, pero eso tenía sus complicaciones. Un acidoducto se pincha y ya ustedes saben, ácido sulfúrico regado por toda esa zona del Cibao. La otra opción era llevarlos en ductos, en camiones, un ducto virtual, como se llama. Usted ha visto esos camiones que andan por ahí que llevan el gas natural. En este caso eran camiones preparados especialmente, que fueran camiones cisterna para llevar el ácido sulfúrico de nuevo a Arroyo Barril al puerto. Ya ustedes saben, antes no había ni siquiera la autopista esta que se va por aquí, por Molenillo. Era por San Francisco, Pimentel, toda esa zona.
agua hasta llegar a Arroyo Barril. Y la tercera opción era construir un tren y llevarlo en tanqueros especiales, como se hace en Estados Unidos, que usted ve esos tanqueros cargados de productos químicos, cuando se derrica uno se arma un lío. Entonces, cuando al presidente Balaguer le llevaron ese informe, él lo desestimó y eso se quedó así porque obviamente tenía demasiados riesgos. Y eso se detuvo. Después se estuvieron inventando con la explotación, para la explotación de los sulfuros, con unos esquemas con bioleaching, eran unas bacterias que se comían los sulfuros, pero eso en unos esquemas en unas emulsiones, eso, hasta que se fue avanzando la tecnología y se llegó a este esquema como lo explota la Barrick. El problema es que allá toda esa explotación genera unas aguas residuales que se llaman aguas de cola del proceso con cianuro. Se usa cianuro para quitarle todo, esos metales pesados. Y una de las grandes cosas que yo aprendí de entonces era todos los temas esos medioambientales que habían correlacionados con la explotación de la mina, el arroyo más agüita, el qué sé yo qué, el qué sé yo cuánto, y se veían esos arroyos de todas esas zonas de confluencia contaminados, y había un sitio que se llama la presa de Cola, y es una presa especial que se produce, que se desarrolla, se abre para tirar ahí las aguas residuales, se le da tratamiento, pero eso es un puro veneno. Pero en este caso ya la presa existente se llenó. Esa mina, para que tenga una vida útil de 20, 30 años más, necesitaba de otra presa de Cola. Y eso es lo que se está ahora mismo, que dice la prensa, que Barrick pagará 1.135 millones de fianza para poder hacer la presa de Cola. Ley dará educación inclusiva por autismo. Muy bien eso. Bien. Entonces, damas y caballeros, seguimos leyendo. A ver, Mario Vargas Llosa tendrá la nacionalidad dominicana. Ahorita lo vamos a comentar eso un poquito como una situación que se dio ayer en las Naciones Unidas. Banco Central baja la tasa en 50 puntos básicos, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue? Nuestro Caribe dice, por la reducción de la inflación, el Banco Central baja 50 puntos básicos a la tasa de política monetaria. Eso es la información más importante en términos económicos. República Dominicana ahora es más proactiva en los organismos multilaterales, eso a partir del presidente Fernández, que nos colocó realmente en el panorama internacional. Se inicia hoy la temporada ciclónico, que se dice que será menos intensa. Ayer decía doña Gloria que eran entre 12 y 17 ciclones que se esperan desde el 1 de junio, desde el día de hoy. Y hoy amaneció lloviendo, hasta ahora mismo hay un aguacero ahí, parece que va a seguir lloviendo aquí en el distrito. No sé cómo están las provincias, pero aquí llovió anoche y va a seguir lloviendo y está lloviendo, ahora mismo está lloviendo. La temporada aparentemente va a ser menos intensa por el asunto de la niña, algo de eso. Vamos a estar siempre pendientes porque es importante. Donald Guerrero y José Ramón Peralta apelan hoy la prisión preventiva. Apelan. ¿Sabes que como ya, señores, esa gente tiene 3 meses preso? Creo que así, que a los 3 meses que se apela para que le cambien la prisión, que lo manden para su casa, con prisión domiciliaria o etcétera, etcétera. Yo he dicho que en este caso, por ejemplo, a Donald Guerrero, no sé por qué cuando él había viajado más de 50 veces fuera, hasta la hija se casó en el Escorial, creo que fue, en Madrid, y le dieron permiso para que viajara y tenía que viajar porque ese señor es un portentado, en Puerto Rico tiene inversiones cuantiosísimas, que es representante de la BMW y eso. Entonces, ahí yo no entendía si la investigación ya estaba lista, si tenía 2 años esa investigación preparada, si esa investigación no se había sacado y el pulpo, el calamar ese no le habían tirado la red para capturarlo, porque habían gente del propio gobierno, encumbradísimas figuras, que tenían eso parado, que lo tenían pichando el juego. Ustedes saben, y la vuelta se le cayó. Y eso era parte de un cierto acuerdo. Bueno, y ahí está Donald y está José Ramón Peralta. En el caso de José Ramón Peralta, yo digo, bueno,
igual que con Jean Alain, a Jean Alain, que quería que le quitaran el grillete los otros días. Jean Alain lo devolvieron de un avión que se iba. ¿Ustedes se acuerdan? Claro que fue así. Entonces a él, claro, hacía sentido que no le pusieran. Y hay casos y cosas de ocultación y todo un sinnúmero de cosas y de obstaculización de las investigaciones y amenazas que salieron a resurgir en el caso de Jean Alain. En este caso no se ha visto nada de eso, más que el exabrupto, si así lo pudiéramos llamar, que tuvo el propio José Ramón Peralta, donde el ego lo traicionó. Y dijo, yo no tengo aquí no hay un papelito, aquí no hay un cheque, aquí no hay un acto administrativo que me indique con este asunto, porque él era ministro de la presidencia, pero el caso no no se está aquí juzgando su paso por el ministerio de la presidencia. Si a él lo investigan por las visitas sorpresa, entonces, o por acciones de la presidencia, entonces eso sí, pero a él lo involucraron aquí por asociación de malhechores, coalición de funcionarios, por las declaraciones que dio Pagán, de que en una reunión con Danilo los envió a buscar dinero y se juntaron con, ¿cómo se llama?, el ingeniero Bolívar Ventura, y empezaron y buscaron 30 obras de esas ya y las recubicaron y le pusieron unos valores. No, eso no da, son 500 millones y buscaron un viaje más. Entonces se metieron a la otra cosa de meter las indemnizaciones que había que pagar de las expropiaciones, que ya eso fue otra cosa, pero entonces él está ahí por eso. Pero él, cuando dijo todo eso, dijo, lo único que tienen es estoy haciendo la narrativa de lo que sucedió en el juicio cuando se le conoció, y él dio presentó, dio su pedigrí, todas las cosas, y ahí cuando él dijo todo eso, dijo, lo único que tienen es la declaración de unos traidores, de unos corruptos, de unos qué sé yo cuánto, que es la parte que lo tiene involucrada. Entonces, la juez, presumo yo, pudo haber interpretado, o quizás, no sé cómo fue el juicio, o los acusadores pudieron haber derivado eso. Mire, eso es una amenaza a las personas que tenemos, porque en el caso Coral de los militares, sí, los militares. Ustedes saben que hay una persona, Girón, el capitán Girón, que es el cantante estrella de todo eso, el delator estrella de todo, que hubo que sacarlo, ese está con identidad por ahí fuera, porque tiene a unos generales presos, algo que nunca se había visto aquí. Entonces, sigo por esa cosa, pero por lo demás entiendo que ellos pueden estar como están los otros, con arrestos domiciliarios, hasta que llegue su juicio, su proceso. Eso así lo veo yo, así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. No veo razón para que los tengan presos en Najayo. Cada vez que yo voy para el sur, que paso por ahí, digo, caramba, ahí están presos los todopoderosos. El gobierno anuncia que sembrará 320,000 tareas. Se iniciará el próximo 10 de julio en las principales cuencas hidrográficas del país. Pero eso es lo que estaba en el Consejo de Gobierno allá. Sembrará, eso es reforestará. Está mal el Caribe ahí, no debe ser ese el titular. Reforestará. Bien, Listín, nuestro periódico Listín Diario, prisiones apoyan liberar a los enfermos, 6,200 que se nos informó en estos días. Wow. Abinader anuncia plan reforestación, exacto, esos son las 320,000 tareas. Los útiles escolares en el plantel de La Guayiga, señores, si me pudieran buscar en el Listín los colaboradores, y presentar esa foto de la primera plana del Listín, para que ustedes vean cuáles son los útiles escolares en el plantel de La Guayiga. Señores, eso llora. Ahí yo veo pistola, cuchillo, óigame, esos son los útiles escolares, para que ustedes vean. Bueno. Economistas acogen decisión del Banco Central de bajar 50 puntos a la tasa de política monetaria como positiva. Yo voy a analizar un poquito de eso, porque es bueno contextualizar las cosas y ponerlas como son realmente. El COVID vuelve por sus fueros. Anda pa'l carajo. Hubiera querido decir otra palabra. Anda el COVID. Pues habrá que volver a ponerse bozal. Bien, señores,
Arranquemos con los temas fundamentales. Bueno, estuvo el Consejo de Gobierno, la reforestación, las 320.000 tareas, y ahí era para conocer la parte de la transparencia, el desarrollo de la economía y ese plan de reforestación que estará a cargo del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton. Bueno, ojalá ahí haga algo bueno, porque está bateando como para 70. Para 70, es quemado que está. Y el otro fue el plan de seguridad ciudadana, a cargo de Chus Vázquez, ese otro problema. El presidente, yo digo, el presidente se enamora con su gente. Bueno, eso de la reforestación es importantísimo, porque las cuencas de las presas están sedimentadas. Si no tenemos árboles, si no tenemos buena foresta, no tenemos una garantía de lluvia, pluviometría, las aguas se escorren, se van y las perdemos. Entonces, eso es importante y eso es bueno. Lo que hay que hacer ese plan de reforestación y perseguir a los delincuentes haitianos y dominicanos incluidos que hacen en los haitises, en la cordillera de Bauruco. Ustedes se acuerdan que ahí habían unos funcionarios o influyentes personajes del pasado gobierno de Danilo Medina y hicieron una carretera por ahí, creo que eso es por San Francisco, en una montaña, un encumbrado, hasta con los equipos de obras públicas. Ustedes se recuerdan, todas esas cosas pasan aquí y no pasa nada. El hermano de creo que de un ex influentísimo funcionario del gobierno pasado en la Sierra de Bauruco, tenía plantaciones o estaba asociado en plantaciones de aguacate que consumen todo el agua, y ahí están los ríos de esa zona languideciendo, y vamos a matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, esas cosas, la reforestación, bienvenida sea, y que se apoye, y que se investiguen los otros planes, porque también se prestan para hacer muchos chanchullos, pero que se persiga la tala indiscriminada. A cada rato salen los periódicos un guacogullo que se llama, una cosa ahí que se usa para producir un perfume. ¿Cómo es que se llama la cosa esa? Es un nombre como así, que es como una madera, que una cosa usan por allá. ¿Cómo se llama eso? Bien, pues nada, y para carbón, y la tala y para sembrar, y entonces, y ustedes vieron el ministro pasado de Medio Ambiente, que ahí en el Parque Nacional, aquí por donde está el Pico Duarte, por esa zona de influencia, porque lo que pusieron ahí fue un comerciante. El tipo, no por si el tipo salió diciendo que una pitón que apareció, una culebra que apareció por ahí, por Jaina, dijo que eso era un insecto, pero era socio ahora hablando de Peralta, era el socio de José Ramón Peralta. ¿Quién era José Ramón Peralta? Después de Danilo Medina, el hombre más influyente del gobierno pasado. Lo quitaron de Agricultura, que era el hombre de él ahí, y lo premian con Medio Ambiente. ¿Qué le importa a Danilo quién tiene medio ambiente? ¿Qué le importa si ese tipo sabe lo que es medio ambiente? No, pero era de su grupo. Yo le digo, para esa gente no valía maestría, posgrado, doctorado, experiencia, prestigio, compromiso. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era que tú fueras de ellos, de esa logia, de esa secta. Eso. Entonces, obviamente, así no vamos a avanzar. Pero bien, ojalá y pueda resolverse, avanzarse en ese sentido, pero que acompañemos, lo que quiero decir es, está muy bien las 320.000 tareas que van a ser reforestadas, esas cuencas de las presas, de los ríos, pero que persigamos el desastre que están haciendo ahí en el Yuna, en los ríos, en el Nizao, las dunas de Baní. Porque ¿acaso no podemos caminar y masticar chicles a la vez? Claro que lo podemos hacer. No, pero el ministro no da pie con bola. Estamos hartos de decirlo. No solo yo. No solo yo. Ahora cuando se le arman las discusiones y el lío que armó y que dijo, porque él persiga ahí las botellas y eso es otra cosa. Pero usted vio cómo se apandilló la sociedad civil de una vez a defenderlo, uno de los de ellos. ¿Por qué no salieron cuando Kimberly, la muchacha aquella que el presidente nombró
en juventud, que Nuria le hizo un programa y salió que ella tenía unos negocios con combustible, pero eran de cuando había sido síndico, alcalde ella, de La Guayiga, de por ahí, por cierto, donde estamos hablando, de gobiernos pasados, que no era ni siquiera de este. Y el presidente Rian la destituye. Después pone a la Morena que puso en juventud, le explota el lío de una licitación, que obviamente, y la de Estutana también. Pero a estos que no le ayudan en nada, ni Chu ni ese de medio ambiente, mira cómo lo deja. Y salió la sociedad civil a defenderlo, a Seara Hatton, ¿por qué no salieron a defender a Kimberly? Porque Kimberly es guaguaguá de La Guayiga. Usted sabe el nombre de lo que es La Guayiga, eso es por ahí por la autopista Duarte, como el que va para allá, para Pedro Bramo. Bien, miren, ayer el presidente otorga la nacionalidad, prerrogativa que la Constitución le faculta, a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es una eminente figura del mundo literario, social y hasta político. Mario Vargas Llosa, de nacionalidad, bueno, origen peruano, un escritor prolífico, pudo haber sido hasta Nobel. Yo he leído libros, muy buen escritor, leo sus escritos en la prensa. Una persona muy famosa. El problema con Vargas Llosa es que tiene muchas facetas y participa de muchas cosas. Y obviamente, su hijo, un cabrón, ese sí, fue representante de ACNUR aquí en el país. Y ese de los principales que nos metía las puñaladas por detrás a nosotros, junto con Juan Bolívar, con Marta Gracia Salazar, con Marino Zapete, con Uchilora, con todo ese grupo. Ustedes saben qué grupo me refiero. Ese mismo, Miki Seara, que Paveliza, que Lozano, el que está en inmigración. Es más, cuando él se iba del país, le celebraron una recepción de despedida ahí en el restaurante Sherezade, ahí que ya no está, en la Pastoriza. Es el restaurante Sherezade de los Checker, que estaba ahí en la Roberto Pastoriza, entre Tiradentes y López de Vega. Ahí estaban todos, Juan Bolívar, le dieron una recomendación. El cabrón, y me disculpen la palabra, que decía que nosotros éramos racistas, que teníamos que nacionalizarlo todos los haitianos y todo ese tipo de cosas. Pues cuando sale la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que dice quién es dominicano y quién no, ratificando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005, que recogió todas las sentencias y todas las legislaciones existentes desde 1929, y usted, si está de tránsito en la República Dominicana, eso no le puede dar derecho a usted de ser dominicano, usted no ser dominicano. Bueno, salió la sentencia y nos acabaron los de adentro, ese grupo, y los de afuera ni se diga. Al extremo de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del CIDH, de la OEA, nos conminaba que nosotros modificáramos la Constitución que se modificó en el 10, estableciendo el jus sanguinis. O sea, antes de ahí existía la interpretación, si tú naces aquí de padres legales y no estás en tránsito, pues sos dominicano. Ese sería el jus soli, como en Estados Unidos. Pero entonces en esa sentencia, si usted está en tránsito, si usted no está legal, y aunque tú tengas 1000 años aquí, el argumento, pero si ellos no conocen del otro lado, a mí eso no son problemas de nosotros. Porque si así ellos van a venir para acá y no van a conocer, están pariendo aquí todos los días. Entonces, Vargas Llosa, con las informaciones de sus paniaguados de aquí, de los traidores a la patria que tenemos aquí, que el presidente los tiene muchos en su gobierno, a la mayoría o a todos, escribió artículos calificándonos a nosotros como un país racista, patridia, xenófobo, de todo, comparándonos con la Alemania nazi que desnacionalizó, que le quitó los derechos a los judíos por allá por el 30 y pico. Y hacían esos pogroms y mataban judíos y todo ese tipo de cosas y le quitaban la nacionalidad y los derechos.
Y ustedes saben al final qué hacían con ellos, lo mandaban a las cámaras de gas. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazista. Bueno, pues Vargas Llosa entonces escribió artículos sobre ese tema y nos catalogó a nosotros de ser nazistas y todo eso. El presidente ayer le concede la nacionalidad. Bueno, yo diría, bueno, pero si el presidente tiene a Paveliza ahí ahí está. Si el presidente tiene a Paveliza ahí en secretariado técnico, que dijo que nosotros somos racistas y apatridia, y tiene Leonel Fernández que responderle que nosotros no somos aquí no hay apatridia, ni somos racistas, ni somos xenófobos. Pero, viéndolo desde ese punto de vista, el hecho que él alabe ahora a la República Dominicana y diga que este es el mejor de los países y que él quisiera vivir aquí, qué sé yo qué, bueno, en cierta medida es un mentiz a lo que él estuvo diciendo, o a menos que sea que venga como un caballo de Troya a dinamitarnos desde adentro. Pero lo tenemos en el gobierno. ¿Qué es peor? ¿Darle la nacionalidad a Vargas Llosa que tener a un paquete pro-haitiano en el gobierno? Porque el embajador en España, Juan Bolívar Díaz, ha hecho más daño a la República Dominicana que Vargas Llosa, que hizo ese artículo. Entonces yo, con ese tema, hay opiniones cantidad, ¿verdad? Está ahí, la historia está ahí. A lo mejor, ya por el hecho de él estar aquí, a sentirse como dominicano y oír las opiniones de todos nosotros, que lo admiramos en términos literarios. Y yo recuerdo aquel libro Como pez en el agua, cuando él intentó ser presidente de Perú, y yo me encanta y hubiera querido que lo hubiera ganado allá. Pero la verdad es que en ese sentido nos dio una puñalada sin base. Él hizo unos análisis por las informaciones que le daban y unas conclusiones que no se compadecen con la realidad y que no es así. Pero yo digo, bueno, pero si estamos llenos de pro-haitianos que le den la nacionalidad a Vargas Llosa, eso no es nada. Eso no es nada. No hay que aplaudirlo, pudo haber pasado así. A lo mejor eso hace que el tipo modifique su conducta respecto a la República Dominicana, a la cual acaba de alabar y acaba de poner allá en las nubes. A él los radicales están pidiendo que se os eche para atrás, que yo qué, que yo cuándo. Yo lo quiero ver ya desde otro punto de vista. Vamos a esperar que eso sirva para que él tenga que volver a grupas, retractarse, reenfocar esas erróneas expresiones y esos escritos que hizo en contra de la República que hoy le acoge. Así como acogemos a los haitianos, así como nos gastan el presupuesto de salud un 15%. Quizás Vargas Llosa no lo sabe. Porque compararnos a nosotros con cualquier otro país en términos migratorios es una ingenuidad, un infantilismo. ¿Vieron lo que yo les mostraba ayer? 700 de efectivos más de la OTAN en Kosovo para evitar los problemas entre los albaneses y los serbios. Eso es lo que quieren prohijar aquí. Bueno, pero siempre habrán los malos traidores, y eso lo decía Duarte, no yo. Y si no se castiga como se debe los enemigos de la patria, siempre seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones. Lo alertaba el padre de la patria. O sea, que un extranjero que recibe informaciones de esos malos dominicanos de aquí, manipuladas y enrevesadas, haya escrito eso, no es de extrañar. Porque la mayoría de esa gente ni siquiera saben que nosotros nos independizamos de Haití. De hecho, en la televisión estatal, el 27 de febrero, cuando el presidente estaba dando un discurso, nos metieron un cintillo. Ya yo no creo yo por eso les digo, yo no creo en coincidencia. ¿Qué fue la inteligencia artificial? Ustedes ni brutalidad artificial tienen. Manipulación grosera. Aquí se está jugando una política muy caliente. La ACNUR es enemiga de la República Dominicana, de migrantes. Aquí tenemos un migrante. Hizo un acuerdo con mi universidad, con Ucamaima. Ahí están los padres
Qué lástima que no tenemos al Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. Lo que tenemos un señor ahí que también es pro haitiano. Ahí está la universidad de la iglesia prestándose a eso. Y que para racismo, apatridia. Aquí hay apatridia. Aquí no hay apatridia, como le dijo Leonel Fernández en estos días. Y le escribió. Pero bueno, siempre habrán esos malos dominicanos. Pero hay buenos dominicanos. Y que nos vamos a matar con el que sea a la hora de la verdad. Por la defensa de la soberanía de la patria. Como lo hicieron nuestros grandes héroes. Entonces ayer, aparte de eso, miren qué bien cae la cosa, porque el presidente le otorga la nacionalidad a esta figura egregia, y en las Naciones Unidas, ustedes se recuerdan que en otra ocasión fue en otra cosa en Nueva York de Naciones Unidas, de que las mujeres y la defensa de las mujeres, y yo me pronuncié porque unas cosas que salieron diciendo ahí, que no podíamos devolver a la haitiana que vienen a París, qué bien, agarrado de las cosas de los géneros y las boberías esas. Bien, República Dominicana fue atacada por unas señoras. Se celebraba el foro permanente sobre los afrodescendientes, oye, con la vaina, por ahí que nos quieren jalar nosotros, en las Naciones Unidas. Y dos señoras, una señora que se llama Guy McDougall Bárbara Reynolds y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Summer, acabaron con República Dominicana, que nosotros somos racistas y abusador de los derechos de los haitianos. Pero ellas tienen razón con decir eso, pero si lo dice el ministro de Economía. No lo ha dicho el ministro de Economía. Como dicen los abogados, a confesión de parte, pues relevo de prueba. Lo que pasa es que el ministro de Economía, Abinader lo puso ahí, pero es uno de ellos. De esos de ONG y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso fue ayer en una actividad de Naciones Unidas. Salen estas dos turpenas acabando con nosotros. Entonces, entre las cosas que dicen, que nosotros, bueno, oigan lo que dicen. Hasta critican que nosotros hayamos comprado camiones, tanques, aviones para defender nuestra frontera. Que desde el 2013 ha habido trabas constitucionales, o sea que nosotros no tenemos derecho a establecer ni siquiera nuestra constitución. Este par de guajiras, trabas constitucionales en el camino de los haitianos, o sea que a los haitianos hay que quitarle las trabas constitucionales para que ellos entren como perro por su casa aquí. A los haitianos que han vivido en ese país durante siglos, se les está negando su ciudadanía y documentos, ¿tú ves? Y dice que no pueden hablar nada más de la política de desnaturalización, o sea que nosotros le hemos quitado su naturalización, su nacionalidad a los haitianos. Cuando en su constitución, en el artículo 11, dice, hijo de haitiano es haitiano. Desde hace 2 años, por primera vez, República Dominicana compró helicópteros, portaaviones, portaaviones, vehículos blindados y camiones antidisturbios para instalar en la frontera. Hasta eso no lo critican. Porque cuando ellos quieran meterse para acá, en Estados Unidos le pueden tirar los caballos y nosotros no podemos tener nada para contenerlos. Mira tú, ¿por dónde es que van? ¿Usted está dándose cuenta? Pero encontraron la tusa. ¿Ustedes han oído ese refrán? Pues encontraron la tusa. Porque el canciller de nosotros, que es muy pro haitiano también, yo no sé de dónde salió esta señora, la consejera de la misión permanente de la República Dominicana, si la nombró él o estaba ahí o qué sé yo, una señora que se llama Luz Andújar. Le respondió como se manda, como se debe. Y dice que son irresponsables esas informaciones dadas por ella. Y les dijo que República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití y es una irresponsabilidad venir a este foro a verter informaciones que no se corresponden en mínimo de la realidad. ¿De qué racismo hablan cuando el 32% de los partos en los hospitales de Dominicana son de inmigrantes haitianas, pagados por los dominicanos? Gratuitamente se le ofrecen servicios de educación. En el autobús, y voy a mezclar porque me dieron esa información, que se accidentó, que chocó la patana en Atomayor, habían como 40 niños. Creo que habían 4 dominicanos, el resto eran haitianos, o sea, de ascendencia haitiana. Entonces, usted ve cómo es la cosa. Dicen ellos que se deporta a los niños haitianos y hasta afrodescendientes. Yo no sé dónde sacaron que aquí tenemos afrodescendientes, sin importar si son haitianos o no.
Claro, porque los traen por millones, por miles, por bandadas y no lo podemos deportar. Y les respondió la representante de República Dominicana que República Dominicana es una nación soberana que tiene sus leyes migratorias y que ellos, en lugar de estar hablando, debieran ir en ayuda a Haití y no a venir a meternos los dedos en los ojos a nosotros. Que vayan allá, más allá de las palabras, que nosotros hemos hecho más por Haití que todos ellos juntos. Y le dijo que aquí no habrá nunca una solución dominicana a la situación haitiana, como dijo el presidente Abinader, y como yo apoyo 100%. Pero el presidente a veces con sus cosas y con ese rejuego manda señales contradictorias. Pero qué bueno que hubo una dominicana en las Naciones Unidas que las puso en su puesto a las dos guasábaras estas. Una pausa, esto es Economía y Mercado.